La conclusión de la proclamación del mensaje final de Dios dará como resultado una gran separación que dividirá al mundo en dos campos. Aquellos que tienen una relación con Dios y le aman tanto que están dispuestos a obedecerle y guardar sus mandamientos, y aquellos que eligen seguir a la bestia y sus engaños, mezcla de verdad y error, y quebrantar la ley de Dios. Hoy Dios está enviando sus tres mensajes finales de misericordia. Están siendo predicados en todo el mundo. La humanidad se está alineando en un grupo o en otro. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central que identifica al pueblo de Dios con nombre y apellido, quien fue levantado de un chasco para dar los tres mensajes finales de amor de Dios al mundo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que la mayoría del mundo elegirá adorar a la bestia y recibir su marca. Sin embargo, nos dice Apocalipsis 14, 1 al 5, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, amigo y amiga, Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán y están tomando su posición por el Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga. En el tiempo del fin, la gente tendrá que elegir no si adorar o no, porque todo el mundo siempre va a adorar algo, sino más bien a quién adorar. Y los adoradores de la bestia recibirán la marca en sus frentes o en sus manos derechas, lo que simboliza su elección de servir a este sistema apóstata con sus mentes y acciones. Y al mismo tiempo el mundo será testigo de una gran proclamación del Evangelio, tal como no se ha visto desde el día del Pentecostés. Y antes que los juicios de Dios se derramen sobre la humanidad rebelde, Dios enviará sus mensajes de advertencia. Las actividades de Satanás son mundiales, por lo tanto, la proclamación del Evangelio del tiempo del fin también lo será. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Y es por eso que la muerte de Cristo fue para toda la humanidad. El problema es, ¿quién aceptará y quién no? Vamos ahora al mensaje de los tres ángeles. Justo antes del fin, Dios envía sus mensajes de advertencia, mensajes de amor, yo les llamo los últimos tres, representados simbólicamente en términos de tres ángeles que anuncian a gran voz mientras vuelan por el cielo. La palabra griega ángel viene del ángelos, significa mensajero o ángelos. En la Biblia, los ángeles a menudo representan personas al servicio de Dios. La evidencia de Apocalipsis sugiere que los tres ángeles representan al pueblo de Dios a quien se le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para compartirlo con el mundo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No te suena conocido esto con lo que Jesús dijo en San Mateo 24, 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el mensaje del primer ángel se conoce como el evangelio eterno. ¿Y qué nos dice esto sobre el contenido y el propósito del mensaje del primer ángel? ¿Por qué este mensaje es central para todo lo que creemos? Porque el primer mensaje
del tiempo del fin es el Evangelio, son las buenas nuevas de que el juicio ha llegado y que hay alguien que defiende nuestro caso, o sea, hay esperanza de salvación. El Evangelio es una buena noticia acerca de Dios, quien salva a los seres humanos sobre la base de lo que Jesucristo ha hecho y está haciendo desde el santuario celestial. El mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno, porque es parte del esfuerzo continuo de Dios para recuperar a la humanidad caída, un plan establecido incluso antes de que existiéramos. El Evangelio incluye tanto la salvación como el juicio. Son las buenas nuevas de salvación para aquellos que lo aceptan, pero también es una advertencia de juicio para aquellos que rechazan la esperanza que ofrece. Los tres ángeles se describen como proclamando los mensajes a gran voz. El mensaje es urgente, es importante, deben escucharlos todos, porque concierne el destino eterno de la humanidad. Y como tal, debe ser proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo a gran voz, no en forma escondida. Y esto es particularmente significativo a la luz del hecho de que en el momento del fin la bestia ejercerá su autoridad delegada por Satanás sobre toda tribu, lengua y nación. Y amigo y amiga, aquí hago un paréntesis. Si el diablo está siendo proactivo en todo esto, ¿por qué tenemos que tener temor de decir y anunciar al mundo el mensaje de Dios que claramente los invita a tener vida eterna, a ser salvos y evitar los engaños satánicos? Por eso el mensaje tiene que ir a gran voz, no a escondidas. Temo mucho por aquellos que tratan de diluir las cosas y presentar las cosas tan suaves como el resto del mundo evangélico, cuando Jesús es claro y lo presenta con amor. Jesús lo dijo, Jesús lo dijo. Como las actividades engañosas de Satanás tienen alcance mundial, también lo es la proclamación del Evangelio en los últimos tiempos. O sea que los mensajes de los tres ángeles son proclamados por el pueblo de Dios para contrarrestar a los tres espíritus demoníacos que salen de la boca de la Trinidad satánica. Sus mensajes falsifican los mensajes de los tres ángeles. Por lo tanto, al final de los tiempos, al mundo se le presentarán dos mensajes rivales, cada uno con el objetivo de ganar la lealtad de la gente en la tierra. Ahora, como adventistas del séptimo día, estamos llamados a alcanzar el mundo con el Evangelio, las buenas nuevas. Pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Sí, tú, hermano y hermana, para ayudar a hacer exactamente eso. ¿Qué más podrías estar haciendo? Recuerda que si no juntas con el Señor, estás desparramando. El que conmigo no junta, desparrama, dijo Jesús. Ahora profundicemos un poco más en el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué significa aquí temer a Dios? ¿De qué manera el concepto de temer a Dios se relaciona con el Evangelio? ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la conexión entre temer a Dios y glorificarlo? El llamado a temer a Dios y darle gloria se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Y una comprensión de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación resulta en una respuesta positiva. Por eso en Apocalipsis, temer a Dios y darle gloria se unen. Mientras que el primero designa una relación correcta con Dios, el último denota obediencia. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino tomarlo en serio y darle el lugar que le corresponde a nuestras vidas. El pueblo de Dios en el tiempo del fin son aquellos que le temen y le aman. La persona que teme a Dios lo glorifica por medio de la obediencia y por reflejar su carácter. Oh, el sabio, inspirado por Dios, lo dijo hace muchos siglos, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ahí pone los dos conceptos que presenta el Apocalipsis: los mandamientos y el juicio, las buenas nuevas, la hora del juicio ha llegado. Y la motivación para temer a Dios y darle gloria es que la hora de su juicio ha llegado. Y en este caso el juicio al que se refiere es el juicio previo al advenimiento que tiene lugar antes de la segunda venida. Y el propósito del juicio previo al advenimiento es definir si nuestra elección es realmente si estamos sirviendo a Dios o no. Una elección
manifestada por nuestras obras. Y al concluir este juicio, se decide el destino de cada persona y Jesús vendrá a traer su recompensa a cada persona según sus actos. El juicio en Apocalipsis 14 es una parte del Evangelio, amados. Por eso no podemos predicar solamente la cruz de Cristo, tenemos que predicar lo que Jesús está haciendo ahora, porque eso es parte del Evangelio eterno. No prediques un Evangelio recortado, por favor, predica todo el Evangelio eterno, incluyendo el mensaje. Para esta hora, la hora del juicio ha llegado, las buenas nuevas, que hay esperanza en Jesús, nuestro abogado. Y para aquellos que están en una relación correcta con Dios, el juicio es una buena noticia, significa vindicación, salvación y libertad. Sin embargo, son malas noticias para los infieles. Y el mensaje del juicio venidero es un llamado para que se vuelvan a Dios y se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso pregunto, ¿cómo podrías estar solo en el juicio y cuál sería el veredicto? Somos pecadores y a menos que lo aceptemos a Él, sus vidas y sus méritos perfectos en nuestro lugar, no tenemos el mínimo chance o posibilidad. El diablo tendrá suficientes pruebas de acusarte en este juicio. ¿Y qué te dice esto sobre la necesidad de que todos escuchen las buenas nuevas del Evangelio y por qué está tan estrechamente unido en el mensaje del primer ángel? Bueno, Apocalipsis muestra que el tema central en la última crisis de la historia de la tierra serán la adoración y la obediencia a Dios, como se revela en guardar sus mandamientos. La gente del mundo se dividirá en dos grupos, los que temen a Dios y adoran a Dios y los que temen y adoran a la bestia. Ahora yo te animo a que repases los primeros 4 mandamientos del Decálogo en Éxodo 20, del 2 al 11. Y luego ve a través de Apocalipsis 13 y nota cómo hay varias cosas que vas a notar. En primer lugar, la bestia exige adoración. Número 2, la creación de una imagen de la bestia para ser adorado. Número 3, la blasfemia de Dios y su nombre. Y 4, la recepción de la marca de la bestia. Todo esto señala los ataques de Satanás contra los primeros 4 mandamientos del Decálogo en la crisis final. Y el concepto central de los primeros 4 mandamientos del Decálogo están relacionados con la adoración. Apocalipsis indica que estos mandamientos se convertirán en la medida de la lealtad a Dios en la crisis final. Y el conflicto final entre Cristo y Satanás girará claramente en torno a la adoración y los primeros 4 mandamientos. El tema clave en la crisis final se enfatiza en la segunda exhortación del mensaje del primer ángel, el llamado a adorar al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es una relación verbal al 4º mandamiento del Decálogo. Eso muestra, amigos, que el llamado a adorar a Dios, el Creador, se da en el contexto de la observancia del sábado. O sea que en el Decálogo, como en el resto de la Biblia, la adoración verdadera se correlaciona con el día correcto para la adoración. El sábado del 7º día es un signo especial de nuestra relación con Dios. Y el mensaje del primer ángel muestra que en el momento del fin las personas en el mundo serán llamadas a volver a adorar al verdadero Dios creador y darle el lugar que le corresponde en sus vidas. Y este mensaje, amados, contrarresta las actividades engañosas del tiempo del fin de Satanás para llevar al mundo la religión falsa y para servir y adorar a un falso Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y decir que a veces nuestros mensajes son tan generales, tan igual al mundo evangélico, que por decir así en términos comunes, ni cosquilla le estamos haciendo a Satanás. Pero cuando se comienza a presentar estos temas de la lealtad, la adoración, el sábado, la ley, centradas en Cristo, comienzan los problemas. Y quiero decirte que he sido testigo de esto mientras estamos presentando este tema de Apocalipsis. Ha habido serios y varios problemas técnicos que no esperábamos. Sin embargo, Dios prevalece porque el mensaje tiene que llegar a gran voz. Central en todo esto será el 4º mandamiento. El séptimo día, el sábado, Ellen White comenta lo siguiente en el conflicto de los siglos. Dice, mientras la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al 4º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.
Poderosa cita. Pasemos ahora al mensaje del segundo ángel. El mensaje del primer ángel fue un llamado a la gente que temiera y adorara al Dios verdadero, y el segundo anuncia el castigo y fin de Babilonia como sistema religioso falso y un llamado a salir de ella. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahora Apocalipsis 18:2-4. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amados, la doble repetición de la palabra caído apunta a la certeza del fin de Babilonia. Babilonia es perdedora, aunque parezca ganadora actualmente, aunque parezca la mayoría. ¿Y por qué se describe a Babilonia como ya caído, aunque su caída tendrá lugar en el futuro? Es que aquí se refiere a Babilonia como una gran ciudad. Y la razón de esto es porque el símbolo de Babilonia en Apocalipsis está enraizado en la Babilonia histórica como el poder impío que se oponía a Dios y oprimía al pueblo de Dios. Y así como cayó la Babilonia del pasado, caerá la actual. Y en Isaías se equipara a Babilonia con Satanás. Es la descripción que hace de la caída de Lucifer, de su intento de hacerse igual a Dios. La Babilonia del fin de los tiempos, amados, en Apocalipsis, es el nombre de la Trinidad satánica en unión con otras religiones falsas. Estos se pondrán al servicio de Satanás contra el pueblo de Dios. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la antigua Babilonia al exaltarse a sí misma por encima de Dios y buscar tomar su lugar en este mundo. Y el mensaje del segundo ángel asegura al pueblo de Dios que este malvado sistema llegará a su fin, tal como lo hizo la Babilonia de antaño y tal como fue con Babilonia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hace Babilonia que el mundo beba del vino de su fornicación? ¿De qué se trata este vino? Babilonia es acusada de hacer beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Jeremías habla de Babilonia intoxicando a las naciones de la tierra. Y Apocalipsis 17 describe a la Babilonia de los últimos tiempos como una prostituta que emborracha a la gente en la tierra con su vino de inmoralidad. Y esto apunta a Apocalipsis 13, donde la Trinidad satánica seduce a la gente de la tierra para adorar a la bestia y su imagen. El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas y el falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata. Las personas intoxicadas no pueden pensar sobriamente. Y a medida que la gente se intoxica espiritualmente con el vino de Babilonia, ésta tomará control de su conciencia y los atraerá para que adoren a la bestia y reciban la marca de la bestia. Y cuando los efectos de su embriaguez hayan pasado, se darán cuenta de sus decisiones y acciones. Sin embargo, será demasiado tarde. Pregunto: ¿es necesario vivir en Babilonia para beber del vino de Babilonia? ¿De qué manera puede una persona beber del vino de Babilonia? ¿No existe el peligro de mezclar el vino de Babilonia en nuestro sistema de música y adoración y en la predicación? ¿Sabes tú que hay dos maneras de engañar a la gente desde el púlpito? Una es diciendo una mentira y otra es presentando parte de la verdad solamente. Dios quiere que demos el sonido claro de la trompeta y llama a salir de este sistema y no traerlo a la iglesia. Y está llamando a los que viven en Babilonia que salgan y se unan al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene mucho de su pueblo todavía en Babilonia. La mayoría está allí. Y ahora, amados, el mensaje final. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Bueno, en el Antiguo Testamento el derramamiento de la ira de Dios se describe simbólicamente como beber vino de una copa. La severidad del juicio sobre los adoradores de la bestia se expresa como beber el vino de la ira de Dios que se mezcla sin diluir en la copa. Amados, y si Babilonia ha estado emborrachando al mundo con estos errores, ¿no es hora de nosotros saturar al mundo con la verdad bíblica? No solamente parte de la verdad, sino todo el mensaje bíblico. Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. No hacerlo es un acto de rebeldía y es una mala praxis cristiana, mala praxis pastoral. La gente antigua a menudo diluía el vino con agua para reducir su fuerza embriagadora. Pero para aumentar su fuerza embriagadora, el vino sin diluirse mezcla ahora con hierbas y especias. Y así lo hacían. Y el vino mezclado sin diluir representa derramar la ira de Dios en toda su furia, sin mezcla de misericordia, porque el tiempo de gracia se va acabado. La declaración del tormento con fuego y azufre se refiere a la destrucción total. El fuego y el azufre son un medio de juicio. El humo ascendente de la destrucción es una imagen bien conocida en la Biblia. Isaías profetizó acerca de la futura destrucción de Edom por fuego y azufre que se convirtió en un campo ardiente. Judas, el discípulo, describe, el hermano de Jesús, Judas, describe el destino de Sodoma y Gomorra como sufriendo el castigo de fuego eterno. Ahora, estos textos no hablan de la quema interminable, ya que ninguna de estas ciudades está ardiendo hoy. Las consecuencias sí son eternas, no la quema en sí misma. O sea que el fuego eterno en Apocalipsis se refiere a la aniquilación. La quema será lo suficientemente larga para completar el consumo hasta que no quede nada más por quemar. Y aunque podemos estar agradecidos por la gran verdad de que los fuegos del infierno no torturan a los perdidos por la eternidad, el castigo todavía es bastante terrible que les espera. ¿Y qué debería decirnos esto sobre la tarea sagrada que se nos ha encomendado para advertir a los demás sobre lo que viene? Y a manera de conclusión, amados, el Apocalipsis muestra que en el momento del fin, al pueblo de Dios se le encargó la proclamación del Evangelio del tiempo del fin para este mundo. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Este mensaje debe ser dado a gran voz. Y eso es lo que me preocupa, que está siendo dado en voz baja y a veces ni siquiera presentado o siendo eludido para parecernos más al resto del mundo cristiano. Y lo peor, mezclando a veces cosas que son tradiciones en lugar de la verdad bíblica. El trabajo que tenemos ante nosotros parece desalentador, parece casi imposible. Sin embargo, tenemos la promesa del poder de Dios. Mira lo que comenta Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, el libro para esta hora. Dice, la gran obra del Evangelio no es cerrar con menos manifestación del poder de Dios que marcó su apertura, o no ha de cerrar. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Termino con estas preguntas de reflexión. Piensa en esto. ¿Quién está predicando los mensajes de los tres ángeles que no sean los adventistas del séptimo día? Y la respuesta es nadie. Y esto es lo que duele. Aún algunos adventistas prefieren no predicarlo, al igual que los evangélicos, aunque Dios ama, pero no les entienden ni les importan estos mensajes porque no tienen relevancia para ellos, cuando son los últimos tres mensajes de amor de Jesús a la humanidad. Por eso, ¿qué debiera decirnos sobre cuán importante es nuestro trabajo? ¿Qué tan en serio lo tomamos? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Por qué crees que el juicio es un concepto impopular entre muchos cristianos? Es más, ni lo entienden. Piensan que el juicio es cuando una persona muere o cuando Jesús venga, pero el juicio se está llevando a cabo ahora. Hay una acusación pendiente, somos pecadores, merecemos la muerte y el diablo tiene todas las de ganar en este juicio porque nos acusa, es el acusador. Pero ahora aparece Jesús. Para aquellos que lo han aceptado como su Salvador, Él es su abogado en este juicio. Y Él dice, cierto, merecen la muerte, pero yo morí por ellos, ellos me aceptaron, por lo tanto están libres de culpa y sus méritos y su vida perfecta es atribuida hacia nosotros. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora.
Por eso, hermanos, predicar solamente la cruz sin predicar el santuario, lo que Jesús está haciendo es un mensaje incompleto. Porque lo que hizo Jesús en la cruz lo está atribuyendo y está confiriendo sus méritos de su vida y muerte perfecta ahora desde el santuario celestial. ¿Qué relevancia tiene el concepto del juicio previo al advenimiento para los cristianos de hoy? Hermanos, es el mensaje para esta hora. Y cada ser humano, cristiano o no, que ha vivido en este planeta, enfrentará este juicio. Como dije, hay una acusación pendiente. Merecemos la destrucción eterna, pero Jesús se ofrece como nuestro Salvador y abogado de los que lo aceptan. Pregunto, ¿cómo ayudarías a tus compañeros creyentes a comprender mejor el verdadero significado del juicio previo al advenimiento? Bueno, eso te llevará a estudiar la profecía de los 2300 días. No vas a poder comprender el juicio si no estudias el Antiguo Testamento, el día de la expiación, etc. Ahora, piensa en el sábado en el contexto de los eventos finales. ¿Por qué tiene tanto sentido que el sábado, el séptimo día, que se remonta a la primera semana de la creación misma, por qué desempeñar un papel tan central? Si el problema, amados, es a quién adoramos, al Creador de los cielos y la tierra o el poder de la bestia, y si el séptimo día es el memorial de la creación de Dios, de los cielos y la tierra, ¿por qué el sábado, como uno de los mandamientos de Dios, desempeñan un papel tan destacado en la crisis final? Dios nos ayude a estar sólidamente establecidos en la verdad bíblica para compartirla con amor a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas sin dejar de lado nada, porque cada palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Oh, te animo nuevamente, estudia el libro de Apocalipsis, lee y lee más y más el libro del conflicto de los siglos. Viene una luz gloriosa del trono de Dios a nuestros corazones y eso producirá un revivamiento. La verdad de Dios brillará en nuestros corazones y eso es lo que el Señor espera que hagamos, que seamos luces para otros. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por este mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Gracias porque nos has dado luz en abundancia. Algo terrible se acerca y el mundo no lo sabe. Y tú has levantado un pueblo para que lo anuncie a gran voz. Queremos, oh Padre, cumplir fielmente este mandato como el pueblo de la profecía, los que hemos sido llamados a presentar este mensaje. Bendícenos. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha pasado rápidamente estos 28, 30 minutos y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Nuevamente te animo a que estudies el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo en el tiempo final. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. El precio fue muy grande por ti. Jesús te ama, te quiere y te salvará por la eternidad. Amén.